Y vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy, nuestra meditación. Vamos a tratar de hacerlo cortito. Es un día muy emotivo, muy lindo, recordamos un montón de cosas. Tengo acá a mi derecha dos conquis que están sumamente nerviosos. ¿Y saben una cosa? Sí, causa gracia, pero cuando uno está parado acá adelante, tiembla. Tiembla porque tiene una responsabilidad muy grande que es compartir el mensaje de Dios con todos ustedes. Y si bien hoy el mensaje está destinado a los conquis y también un poquito a los aventus que tenemos nosotros aquí en nuestra iglesia, no porque sea el Día Internacional del Conquistador, el mensaje no es para el resto de la iglesia, el mensaje sigue siendo igual, como cuando predicaban los grandes o hablaban los grandes profetas del pueblo de Israel, y también grandes personas o celebridades de nuestra iglesia que comparten el mensaje, y es una gran responsabilidad y agradecemos a Dios por esta responsabilidad, pero también sabemos que es mucha responsabilidad. Bueno, vamos a hacer una pausa porque si no ya me voy a empezar a emocionar y no está bueno esto. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? Pero no, perdón, antes de abrir nuestras Biblias, vuelvo a repetir. Yo dije hoy más temprano que era un número del Día del Conquistador. ¿Se acuerdan el número? 71. Y yo voy a hacer algo. Yo me voy a sacar mi pañuelo. Voy a sacarme mi pañuelo de guía mayor. Lo voy a poner acá como parte de la deco. Y como hicimos el año pasado en el festejo del Día del Conquistador, el número 70, me voy a poner otro pañuelo. Es el Día Internacional del Conquistador. Y hoy sábado, dependiendo de la zona horaria en el cual cada país está festejando el Día del Conquistador, y yo me acabo de poner el pañuelo de otro país. Estos colores, si bien son de una ciudad de Italia, de la ciudad de Forlì, también es el mismo pañuelo para los países como Finlandia, por ejemplo. O sea que si vamos a Finlandia o vamos a Forlì, vamos a encontrar que los conquistadores, en vez de tener un pañuelo amarillo como tenemos nosotros, usan un pañuelo azul. Y como es el Día Internacional del Conquis, me pareció bien, por el ratito de la meditación, cambiarme el pañuelo para simular un poco como que estamos en otro lado, viajar en estos momentos que no podemos viajar o no podemos disfrutar como deberíamos, y comenzar con la meditación del día de hoy. ¿Saben una cosa? Hay un montón de cosas que se terminan. Empiecen a pensar las cosas que se terminan. ¿Están pensando? Se termina, por ejemplo, un partido de fútbol y mi equipo está en la final de la Copa del Mundo, como nos pasó hace un par de años, y va por el minuto 85 de 90 y sabemos que está difícil meter el gol y estamos perdiendo y se va terminando el partido y nos estamos quedando afuera de ganar el torneo. Se termina una gaseosa en la heladera. Se me termina el saldo en la SUBE. Esas cosas como son tan importantes como para hacer un drama, ¿sí o no? No, acá escuché, muy bien Juli, no son tan importantes. Pero también encontramos que a veces se nos termina una relación, de un noviazgo, de un matrimonio, y esas son experiencias que nosotros vamos viendo de a poquito, ¿no? Se nos termina un trabajo. Y esas son cosas más preocupantes, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si se me termina la vida? ¿Es abrupto eso? ¿Es tan importante como que se me termine una gaseosa en la heladera? ¿Saben una cosa?
a veces nosotros nos enfrentamos con cosas que se terminan de un momento al otro y de repente esas cosas que son cruciales en nuestra vida nos empiezan a pensar cosas diferentes que antes no pensábamos. Y les voy a dar un caso. El año pasado pasaron muchas cosas en este país. Y de repente la vida nos cambió de un día para el otro. ¿Saben una cosa? En la Biblia pasó, no con referencia a la pandemia, pero sí pasó algo. Voy a invitar acá adelante a Fran. Fran nos va a contar quién fue Usías. Hola. Bueno, ¿cómo están, hermanos y queridos conquistadores y conquistadoras? Espero que estén pasando bien este Día Mundial del Conquistador. Y hoy les voy a hablar, como dijo Nando, del rey Usías. La vida del rey Usías está en la Biblia también. Está en 2 de Crónicas 26. Y en 2 de Crónicas 26 nos habla de que Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo muchas visiones que Dios le daba. Y en estos días en que buscó a Jehová Usías, él les prosperó. La nación entera gozó de esos beneficios, ¿no? De estar cada día conectado con Dios, ¿no? Tenían muchos beneficios, tenían paz, tenían estabilidad y prosperidad material, tenían un buen poder militar, muchos soldados extraordinarios. Y también en otros países de esa época, este rey era digno de admirar. Nos dice 2 de Crónicas 26, del 11 al 15, dice: tuvo también Usías un ejército de guerreros, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. La hoja de vida de este rey es impresionante, ¿no? Cómo Dios pudo obrar en su vida para que pueda ser un gran rey y para que los pueblos de las naciones enemigas o aliadas le tuvieran tanta admiración, ¿no? Que esté cada día conectado con Dios. Pero bueno, hay detalles que hacen que esta nación de Judá, o sea, la del rey Usías, estuviera tan confiada en su reinado. Hizo lo recto delante de Dios, buscó a Dios de todo corazón, peleó con los filisteos y los venció, y su fama se extendió por muchos lugares y su poder también. Edificó muchas torres en el desierto, construyó muchas cisternas, tuvo un ejército de guerreros extraordinarios, preparó armamento para todo su ejército y sus ingenieros hicieron máquinas inventadas por ellos mismos. 52 años reinó el rey Usías, ¿no? Desde los 16 hasta los 52 años reinó allí en el pueblo de Judá. Con un gobierno de estabilidad, tanto como es lo económico, la paz también. No atacaban mucho porque tenían como dije antes, un buen ejército de guerreros extraordinarios. Y también los niños, adolescentes, jóvenes y adultos y personas de la tercera edad podían dormir tranquilos, sin pensar que su trabajo estaba en riesgo. Y eso. Nos cuenta también la Biblia de que era un pueblo muy próspero, como lo dije, lo económico, la paz, y hasta había trabajos que abundaban. Así que nadie se quedaba sin trabajo en esos tiempos. Pero los habitantes de ese pueblo se olvidaron de que esas bendiciones provenían no de Usaías,
sino de nuestro Padre Celestial. Nunca olvidemos que todas esas bendiciones provienen de nuestro Padre Celestial, ¿no? Que cada vez que nos levantemos, oremos y pidamos. Gracias, Dios, por todo lo que nos diste y lo que vamos a tener si tú nos lo permites, ¿no? Así que no te olvides de orar y pedirle y agradecerle a Dios por todas esas cosas que tenemos. Muchas gracias, Fran. Vamos a contar otra historia. Y ahora le voy a pedir a Tami que nos cuente la historia de otro personaje que este sí no está en la Biblia. Tami, adelante. Hola, feliz sábado. Feliz días a todos los conquistadores. Bueno, la historia es de un personaje llamado Todd. Todd era un adolescente de 14 años, era un joven cristiano, tenía muchas metas y sueños, era amante de la caminata y de los juegos acuáticos. Todd amaba a su familia y a la iglesia tanto como el rey Usías, pero un día tuvo un accidente practicando esquí acuático, perdió una de sus dos piernas. Queridos conquistadores, quiero que se pongan a pensar qué feo es cuando nos llega alguna mala noticia en nuestras vidas. Nos saca esperanzas, fuerzas, todo. Bueno, Todd tenía que tomar una fuerte decisión para el resto de su vida. Seguía confiando en Dios y reconociendo que Dios es soberano y que Él iba a pelear por nosotros y ganar nuestra batalla, o que iba a perder el juicio, nos iba a dejar y nos iba a abandonar con toda su fe. Bueno, básicamente es eso, pero, o sea, pónganse a pensar cómo se sintió él cuando perdió su pierna, ¿no? Porque básicamente era como que tenía muchas metas, muchos sueños y no sé, se sintió muy mal y eso, o sea, básicamente es eso. Sí, no sé. Muy bien, gracias, Tami. A ver, ¿se acuerdan cómo empecé con el tema de hoy? ¿Qué pasa si algo termina abruptamente? Y a Todd, ¿qué le pasó? ¿Qué le gustaba hacer? Deportes, ¿no? ¿Y qué le pasó? Perdió una pierna. Y qué difícil debe ser hacer deporte con una pierna menos. ¿Se imaginan? Bueno, ahora volvamos a Usías. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 26. Acá, en este capítulo, está la historia de Usías. Algo nos contó ya Fran, que nos dice que ¿cuántos años tenía Usías cuando comenzó a reinar? 16. Vamos a leer ahora, acuérdense, 16 años. ¿Quién tiene 16 acá? Melo, Fío. Imagínense a un adolescente, a un joven de esa edad y ya con semejante responsabilidad. También el año que viene. ¿Dónde estás, Tami? Allá. El año que viene. ¿Okay? Y sos reina de Judá. Imagínense. Ahí Fío hace así como que no. Como que, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Nos falta preparación? ¿Nos falta qué? Sigamos leyendo. Vamos al versículo número
16. ¿Lo tienen? Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante. ¿Se acuerdan cómo era el pueblo de Israel en el momento que reinaba Usías? ¿Cómo era? ¿Próspero? ¿Qué más? Fuerte, fuerte. Poderoso, ¿qué más? Fuerzas militares buenas, ¿no? Y así un montón de características más, ¿no? Vuelvo a leer. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar al templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Imagínense la situación. Entra el rey, que se cree el super rey de todos. Entra el sumo sacerdote atrás para decirle: pará, aguantá que no te toca esto, esta no es responsabilidad tuya. Y atrás vienen ¿quién? 80. Pónganse en esa situación, 80 personas más el sumo sacerdote para tratar de frenar al rey. ¿Sí? Quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es una función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías, quien tenía a la mano el incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí con toda prisa. Es más, él mismo se apresuró, a salir al Señor porque el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Tremendo final el de Usías. Un rey que había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios, un rey próspero, un rey influyente en el momento en el cual le tocó vivir, pero ¿qué le pasó? Se volvió arrogante. Se creyó más que ¿quién? Más que Dios. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de gente que se creyó, ¿no? Más que Dios. O sea que podemos resumir la historia de Usías como que tiene un final triste porque decidió hacer su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. En Juan 15 hay un versículo muy conocido que dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Lo conocen? Sí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice el Señor? Nada podéis hacer. Fíjense que como castigo a su arrogancia, Usías, Dios permitió que le agarrase lepra en ese mismo momento. Pensemos en el pueblo de Israel ahora en este momento. El pueblo de Israel era próspero, el pueblo de Judá tenía un gobierno estable y ahora se quedaron sin rey. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué empieza a decir la gente? ¿Quién va a ser el rey? ¿Quién va a ser el rey? ¿Qué va a pasar con mi economía? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con los pueblos que están cerca cuando se enteren que este rey poderoso, que nos mantenía a todos sanos y salvos, bien, gracias, se enteraran de que el rey ya no estaba más? ¿Sienten alguna similitud con alguna de las cosas que nos van y nos fueron pasando a lo largo de nuestra vida? Allá por el 2001, ¿se acuerdan? Los que son más grandes, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con mis ahorros? Hubo alguien que dijo, algunas frases conflictivas, ¿no?
que seguramente a ustedes se les vienen a la cabeza, no las vamos a mencionar ahora. Pero son las mismas preguntas que se hacía el pueblo de Judá, las mismas que nos hacemos nosotros en situaciones adversas. Cuando algo pasa de repente. Y ¿saben qué? Cuando algo pasa de repente, yo no soy psicólogo, psicopedagogo, pero sí escucho compañeros, amigos que son profesionales de este rubro, pero dicen que cuando algo pasa tan repentino y tan abrupto, algo pasa en nuestra cabeza, que a veces nos descoloca. Y cuando nos descoloca, ¿qué pasa con nosotros? Entramos en shock. Y ese shock a veces puede ser muy malo. Tan malo que, bueno, hay personas que tienen que ser internadas porque no logran recuperarse. Gracias, Juli. Imagínense el pueblo de Judá en el momento en el cual se enteran que su rey estaba lleno de lepra. En diciembre del 2019 pasó algo que nos cambió la vida y nosotros no sabíamos todavía. Piensen, ¿saben lo que pasó, no? En diciembre del 19. 3 meses después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como una pandemia. Hubo alguien que se animó a decir que acá a la Argentina no iba a llegar. Y yo no me acuerdo bien la fecha, pero creo que 10 días después, del 11, o por ahí cerca del 20, salió el presidente de la Nación a decir que a partir de las 12 de esa noche, ¿qué iba a pasar? Nos íbamos a tener que quedar todos encerrados en casa. Y se acabó la iglesia, se acabó la escuela, que acababa de empezar, se acabó el club, se acabaron las reuniones con amigos, las juntadas a comer pizza, ¿qué más? ¿Cómo? Se acabaron los cumpleaños, se acabaron los fulbitos en la cancha con los amigos, se acabaron las salidas a correr al río, se acabaron las caminatas, se acabó todo, ¿o no? ¿Qué más se acabó? Se acabaron los campamentos, se acabó el trabajo, se acabó el sueldo, se acabaron los ahorros. ¿Y qué empezamos a pensar? ¿Qué hago? Ahora les hablo un poquito de los más grandes. Cuando no podías abrir tu negocio o no podías ir a trabajar, ¿qué? El que era empleado en relación de dependencia, y bueno, más o menos la pilotea porque le seguían pagando un poco, o la mitad, o alguito. Pero el que tenía que ir a abrir su propio local, ¿qué? Y acá hay algunos. ¿Me equivoco con lo que estoy pensando? A los que tienen sus propios negocios. ¿Lo pensaron? Ahí veo a alguien que hace así, asiente con la cabeza. ¿Saben una cosa? Lo mismo pasó con los trabajos. Porque al principio iban a ser 15 días, después postergaron 15 días más, después postergaron 15 días más, y así cada 15 días escuchábamos el mismo. Bueno, ¿y cuánto tardamos? 9 meses. 9 meses. Pudimos tener después de esos 9 meses una hermosa investidura y creo que fueron 2 o 3 sábados que pudimos volver a la iglesia. Se terminó el año, arrancamos casi bien y otra vez nos volvieron a encerrar. Se acabó todo. ¿Y qué tuvimos que empezar a hacer? Tuvimos que empezar a aprender a tomar clases online. Algunos tuvimos que aprender a dar clases online. Algunos se la tuvieron que rebuscar vendiendo cosas por internet, por Instagram, Facebook, Mercado Libre, la que se te ocurra. ¿Cómo? El uso de la tecnología fue a full.
que se acababan las baterías de los celulares, que internet ya no era lo mismo, que teníamos que tal vez pedir un paquete más de datos. ¿Por qué? Porque el trajín de nuestra vida cotidiana cambió rotundamente a partir de ese día. Se aprendió a usar el Zoom. Se aprendió a usar. Algunos ya lo sabían usar, algunos lo aprendieron a usar, otros aprendieron a usar el Zoom, el Team, el Meet y cuanta plataforma haya. ¿Por qué? Porque algunos toman una, otras tomaban otra. El WhatsApp estaba full, pero no salíamos de casa. A veces con él estábamos, no salíamos, lo más lejos que llegábamos era hasta el ascensor, que enfrente de la puerta del ascensor, los que conocen casa, está la puerta para tirar la basura, y a veces llegábamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque llegó un momento que con todas estas preguntas, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué sé yo? Hasta con los mismos vecinos nos empezamos a pelear. ¿Por qué? Porque hey, no salgas, que si salgo que tengo que ir a comprar, que en realidad no, te estás juntando. Y nos empezamos a pelear nosotros, y lo mismo le pasaba al pueblo de Judá, sin su rey. Lo mismo, exactamente lo mismo. Ayer se cumplió un año que falleció mi abuela. No murió de COVID, murió de Alzheimer o alguna cosa parecida. Gracias a Dios los únicos que pudieron ir a enterrarla ante Entre Ríos fueron sus hijos. Pero nos quedamos sin eso, sin darle un último abrazo. A la semana tuve casi la porquería más grande también de perder a mi tía de COVID. Y aunque pudimos juntarnos un grupito de personas para ir a hacer el sepelio, o sea, el entierro, el sepelio fue por Zoom. No poderle dar un abrazo a un primo, a un tío. A alguno capaz que le pasó, a mí me pasó eso. Pero cuando te toca esto, parece que toca fondo, ¿qué querés hacer? ¿Qué pasa en la pileta cuando tocamos fondo? Es como cuando tocamos juntos, nos flexionamos las rodillas y ¿qué hacemos? Y salís para arriba, ¿no? Y cuando salís a la superficie, ¿qué pasa? El agua te llega acá a la panza. ¿Por qué? Porque pegaste tal estirón que saliste del agua, emergimos. Y a Usías no le pasó eso. Usías entró al templo, que es lo más sagrado que nos puede pasar nosotros, venir al templo a encontrarnos con Dios. Y Usías fue al templo a encontrarse con Dios, pero fue con otro propósito. Y de repente Usías se encuentra en el templo con lepra. Pero la historia no termina ahí, la historia sigue. Y aparece en escena otro gran personaje de nuestra Biblia. Yo lo catalogo como un tipazo. Y ese también estaba en el templo. Pero tenía otra actitud diferente, y era Isaías. ¿Saben? A Isaías se lo encuentra en ese momento en el templo orando. Porque sabía la situación que pasaba y sabía que necesitaba decirle a Dios: Dios, acá están todos mis problemas, acá están todos mis pecados, perdonalos y hacé con esto lo que quieras, pero acá te los entrego. Y así estaba Isaías en el templo en ese momento. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a abrir Isaías, el capítulo 6. Y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer hasta el 8. En el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro decían: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y a la voz del que clamaba, los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Entonces exclamé, dice Isaías: ¡ay de mí que soy muerto! Porque soy hombre de labios impuros, que vino
que vivo entre el pueblo de... A ver, me perdí. Que vivo entre un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. El versículo 6 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa encendida en su mano y tomaba del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto tocó tus labios y ha sido quitada tu culpa y tu pecado, y perdonado tu pecado. Vamos a repasar algunos de estos versículos. Versículo 1 en adelante, Isaías reconoce el tiempo de la crisis y ¿qué hace? Y busca al Señor. En el tiempo de crisis, Isaías busca la presencia de Dios. En el tiempo de crisis, reconoce la santidad de Dios, en el versículo del 2 al 4. En el versículo 6 y 7, en tiempo de crisis, deja que Dios lo limpie. Ahora, cuando estamos en crisis, ¿vos qué haces? ¿Yo qué hago? Orar. Antes de la crisis, está todo bien, ¿no? Enero del 2020, nosotros nos pudimos ir de vacaciones a Mendoza. Enero, ¿no, Eli? Enero, fuimos a visitar a unos amigos en Mendoza. La pasamos bárbaro. Nadie suponía lo que se venía. La pasamos genial, ¿eh? Pileta, sol, río allá en Mendoza, alguna comidita rica ahí. Está todo bien cuando no hay crisis. Y cuando no hay crisis, ¿qué pasa? Voy por la vida como que voy y fluye todo y qué lindo que está. Ahora, cuando viene la crisis, me acuerdo de quién. ¿De quién me acuerdo cuando viene la crisis? ¿Me acuerdo de Dios? ¿O cuando viene la crisis empiezo a tratar de solucionarla yo con mis propias fuerzas? Y lucho, y lucho, y lucho, y lucho, y lucho, ¿hasta qué? Hasta que no doy más. Y cuando no doy más, ¿qué pasa? Me acuerdo recién ahí que hay alguien que me dice: tráeme tu problema primero a mí y yo te lo resuelvo. Y pasa, hay una frase que a mí me encanta mucho, a veces nos olvidamos, pero que dice: no le cuentes a Dios tus problemas, sino que contale a tus problemas cuán grande es tu Dios. Pero me pasa a mí, llega un momento que estoy tan compenetrado en solucionar mis problemas, mis crisis, porque creo que lo puedo solucionar, que hasta me olvido de Dios. Y capaz que Dios hace así y se soluciona, y yo estuve semanas tratando de solucionarlo. Tal vez a ustedes les pasó. Ojalá que no, a mí sí. Y a veces me pongo a pensar, y a veces después de esa situación me arrodillo y digo: Dios, ayúdame a reconocerte antes de lo que te tendría que haber reconocido, pero me olvido. Y esa es la vida del cristiano, que bajamos, subimos, cuando tendríamos que estar siempre tratando de subir. A Isaías la crisis lo encontró en el templo. Vamos a repasar otras cositas. Y con esto vamos a ir terminando. Si no nos encontramos con Dios, no importa dónde, nos podemos encontrar con Dios acá, en el templo. Puedo haber venido hoy a encontrarme con Dios y no me encuentro con Dios. Porque mi sentimiento, mis ganas, vienen a capaz que, uy, qué lindo, volvemos a la iglesia y nos encontramos. Y me fui de la iglesia y no me encontré con Dios. Pero me puedo venir a encontrar con Dios. Me puedo encontrar con Dios en un colectivo. Saulo de Tarso se encontró arriba de un caballo con Dios. Y Dios lo tuvo que tirar del caballo para que tenga una conversión. Ahora, en tus momentos de crisis, porque estamos viviendo una crisis, y capaz que tenés más de una, en tu momento de crisis, ¿estás reconociendo a Dios como tu Salvador personal? ¿O estás luchando con tus propias fuerzas para tratar de salir a flote y no hundirte? Los grandes tienen un tipo de crisis, los niños, los jóvenes,
tenemos otras crisis que también son terribles. Y a veces pasa, ¿no? Pero eso que te pasa es una pavada, se soluciona así, pero para mí es un mundo. Y acá lo veo a Santi, lo veo a Facu, perdón, la veo a Mía y a los Aventus, y ellos tienen crisis también, tienen problemas. Y esos problemas, esas crisis, son un mundo como perder un trabajo para nosotros, o no tener sueldo, o no darle de comer a nuestra familia. Es lo mismo. En ese momento es cuando yo tengo que entregarle mi vida a Dios y decirte, acá está mi problema, Dios. Acércate arreglate porque yo soy hijo tuyo. Y vos me prometiste que no me iba a faltar nada. ¿Y sabés lo que hace Dios? Está esperando que nosotros vayamos y le contemos nuestros problemas. Él lo sabe el problema. Él sabe lo que nosotros estamos sufriendo. Y a veces hasta... Otra vez Hernando que no me dice nada. Bueno, le voy a dar una mano. Y nos da una mano. Y nos da dos. Y nos da tres. Y nos da... Siempre nos da una mano. Siempre nos da bendiciones. Pero Él está esperando que nosotros le contemos nuestro problema. Estuve hablando hace un rato de lo que vivimos en la pandemia y ustedes no me van a dejar mentir. La diferencia entre Uzías e Isaías fue que uno estaba en el templo haciendo lo que quería y el otro estaba en el templo reconociendo a Dios como su salvador personal. Nunca nos olvidemos de esto tan importante que acabamos de aprender hoy. Tal vez la historia de Uzías pasa en la Biblia como un rey más que hizo lo malo delante de los ojos, terminó como malo. Y Isaías, tal vez esta parte de la historia, si bien es conocida, bueno, tenemos un montón de cosas que hizo Isaías porque el libro de Isaías es grande, ¿no? Ahora, voy a volver al libro de Isaías. Isaías 6. Y después que el ángel tocó las brasas en los labios de Isaías y les perdonó todos los pecados, el versículo 8 es sublime. Y Isaías dice, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Por alguna razón extraña, en esta parte del mundo le cambiamos los lemas y los eslogan a todos. Pero la Iglesia Adventista tiene un eslogan a nivel mundial que dice I will go. Yo iré. Y donde prepara personas para trabajar a lo largo del mundo, en cualquier lugar, en cualquier situación. Acá el lema de nuestro Día del Conquistador es yo voy. Casi parecido. Pero el original es I will go. Yo iré. Lo mismo que dijo Isaías. Cuando Dios pregunta ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Isaías le dice, acá estoy. Yo voy. Yo iré. ¿Vos estás preparado para ir a donde sea? Donde sea puede ser en Malasia, puede ser en Australia. Qué lindo Australia, hay unas playas. Grecia, ahí en el mar Mediterráneo, un agua cristalina. Muchos de acá son de Perú. ¿Te tocará volver al Cusco? Ojalá, dicen. A mí, yo cuando fui al Cusco me encantó. La pasé bárbaro. Un poquito hay un problema con la comida, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de comida. Pero bueno, una vez que pasan un par de días y algunas situaciones raras ahí, uno se acostumbra y vamos para adelante y es riquísima la comida. Te puede tocar volver a tu casa, te puede tocar acá a la esquina, te puede tocar acá a la vuelta. ¿Estás preparado para decirle a Dios cuando te pregunte ¿a quién enviaré? Decirle yo iré. O tal vez tengamos la situación de decir Dios, espera un poquito, dame un minuto
Porque vos sabés que hace rato que estoy casado con Eli y queremos tener un hijo. Entonces aguantame que tengo un hijo y después voy. O tal vez estás pensando decir, no, pará, Dios, aguantame que termino mi carrera y voy. ¿En qué situación te encuentras? Recién tuvimos una investidura de pañuelo. ¿Por qué alguien estuvo dispuesto a decir yo voy? Me toca ir y yo voy. A veces es difícil ir a esos lugares. Claro, es más fácil ir capaz que a Corrientes, Suipacha y a una cuadra del Obelisco. ¿Por qué? Porque tenemos el colectivo, el 152 de la puerta de mi casa, me deja en la puerta, o me tomo el colectivo, me bajo en el subte y voy re tranquilo. Es fantástico, la comodidad ante todo, ¿no? Pero cuando Dios me dice, che, embarrate un poquito hasta la rodilla, ¿estoy dispuesto a ir? ¿Le puedo decir, Dios, quédate tranquilo? ¿Que yo voy? Pensalo. Y yo le voy a pedir a Fran que pase. Si ustedes pensaban que yo me iba a perder el privilegio de que Fran cante acá, estaban muy equivocados. Fran tiene una parte especial para cantar con nosotros. Fran va a cantar. Y yo no me puedo ir esta mañana de acá, de este templo, de festejar en nuestro hermoso Día del Conquistador, si yo antes no te pido. Nosotros podemos estar bautizados, no podemos estar bautizados, podemos estar haciendo planes de bautizarnos o todavía no, no importa. Pero lo que yo quiero es que hoy vos te comprometas a servir a Jesús, no importa dónde. Puede ser con tu vecino o puede ser en otro lado. No sabemos cuáles son los planes de Dios. Pero mientras Fran canta, yo te pido que vos pienses. Pensá si estás dispuesto a seguir a Dios a donde sea. Porque como le dijo Dios a Isaías, dice, ¿a quién enviaré? Pensemos. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día estoy hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y mi plegaria llegará. El día estoy hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto,
Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Amén. ¿Tenés ganas de encontrarte con Jesús? ¿Tenés ganas de decirle a Jesús, a donde vos me mandés, yo voy? A donde vos me digas que tengo que ir, yo iré. ¿Saben? El personaje de la iglesia de Todd, el personaje, perdón, de que contaba Tamara de Todd, perdió la pierna. Llegó a ser director de un lugar donde hacen rehabilitación y donde ayudaba a personas como él. Y él se propuso, en menos de 100 días, escalar cada uno de los lugares más altos de los 50 estados de Estados Unidos. El que más le costó fue el de Alaska. Y mientras ascendía, se encontraba con gente que decía, no, hay una tormenta tremenda, no vayas. Acuérdense que entonces, ¿qué le pasaba? Le faltaba una pierna. Y él, confiando en Dios, logró no solo subir eso, sino que batir el récord de, creo que era 110 días, escalar cada uno de los cerros más altos de Estados Unidos. Lo hizo en 66 días, confiando en que Dios lo iba a acompañar. ¿Vos estás confiado? Fran, tu tema fue fantástico, fue fabuloso, me encantó. Sé que Dios te iluminó para elegir este tema para el día de hoy. Se me ponía la piel de gallina mientras te escuchaba, pero no es a vos, es el mensaje que Dios preparó en vos para comunicarlos a cada uno de nosotros. Si vos estás dispuesto a decirle a Jesús, a Dios, a donde me mandes, yo voy a ir, ponete de pie que vamos a hacer una oración. Y le voy a pedir a Ricardo que él tenga bien pasar adelante y hacer una oración de dedicación a todos los que nosotros deseamos decirle a nuestro Dios, acá estoy, yo iré a donde nos mandas. Padre Dios, Creador, gracias Señor por el regalo de la vida y de manera especial, Señor, gracias por esta invitación de confianza en cada uno de nosotros a pesar, Señor, de nuestras debilidades y de nuestras falencias. Gracias porque tu misericordia se extiende y hoy nos haces esta invitación de poder, Señor, ser instrumentos tuyos, de poder ser mensajeros tuyos, Señor, para salvación de aquellos que nos rodean. Sea, Señor, en nuestros hogares, en nuestro vecindario o en cualquier lugar de este planeta donde tú, Padre Celestial, nos invites a ir para llevar el Evangelio de salvación. Querido Dios, que el Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada uno, Señor, de los chicos, de los más pequeñitos hasta los más adultos que estamos aquí presentes en este lugar, para ser revestidos del poder del cielo, para que nuestras mentes, Señor, se proyecten aquel día cuando Cristo venga en gloria y majestad, y entonces nos lleves, Señor, a morar hacia la patria celestial. Que en esta mañana, Señor, al salir de este lugar salgamos realmente con la mente puesta, Señor, en la vida eterna. Que hayamos podido, Señor, recibir ese rayo de luz celestial en nuestras vidas a través, Señor, de cada una de las partes que se han ido presentando, Padre bendito, en este programa. Todo se ha hecho, Señor, para glorificar y honrar tu nombre. Por eso, Padre, en este día, de manera especial, el día, Señor, donde nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, donde este ministerio del Club de Conquistadores, Señor, celebra, reconoce estos 71 años de trabajo, te suplicamos, Dios, que tú
seas con cada uno de los conquistadores de esta iglesia como de cada uno, Señor, de los rincones de este planeta. Y que, como Isaías, cada uno de los presentes, digamos, he aquí, envíame a mí. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén.